Bienvenidos todos a Todos Podemos Escribir un Libro. Hoy me siento profundamente honrada de tener entre nosotros nada más y nada menos que al compositor y cantautor venezolano Guillermo Carrasco, alguien a quien he admirado profundamente desde hace muchísimos años y a quien invité a participar de estos pequeños micros que vamos a estar entregando a ustedes a lo largo de todo lo que es el año 2022. Para entregar de alguna manera ideas generales sobre el manejo de lo que sería la creatividad, la disciplina y todo aquello que nosotros trabajamos para poder entregar a los escritores ideas de cómo acercarse al proceso de escritura desde distintos ángulos. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por estar aquí. Y me voy a permitir, ya un momentito, vamos a hablar por acá también. Voy a permitirme leer un breve recorrido de lo que ha sido la vida de Guillermo a lo largo de toda su carrera profesional. Guillermo Carrasco hace música desde muy joven. En su familia siempre se estimuló ese aspecto. Supone que por la afinidad que sus padres tuvieron siempre con la música. Su padre cantaba y llegó a tocar cornetín con la banda marcial de su pueblo. Su madre tenía un oído exquisito y siempre le cantaba cuando era niño. Inició sus estudios superiores estudiando ingeniería en la Universidad Central de Venezuela, es decir, que hubiésemos sido colegas. Justo cuando Rafael Caldera, en su primer gobierno, decidió intervenirla y cerrarla por 2 años. Allí cambiaron sus prioridades. A veces no hay casualidades. Comenzó a frecuentar a grupos de amigos con las mismas preferencias musicales y en compañía de su primo Jackie Vilarte, de la misma edad, formaron los primeros conjuntos donde tocaban las canciones de moda. El cierre universitario le puso en una búsqueda de alternativas que lo llevaron a la Universidad de los Andes, pero era muy costoso mantenerse allí. Después de dar algunas vueltas y comenzar a trabajar con el grupo CIMA, decidió que intentaría continuar su formación musical y dedicarse a su vocación real, o lo que lucía en ese entonces como una salida honrosa y autosustentable. Es lo que hace desde hace entonces, pero desde entonces, explorando todas las aristas con las que se ha tropezado y buscando siempre que la música sea su instrumento de expresión y de sustento al mismo tiempo. La creatividad es parte de ello, es una necesidad que parte de la curiosidad, del afán de conocer y de la ausencia de distracciones externas en demasía. Bienvenido, Guillermo, bueno, a esta entrevista. Muchas gracias, muy amable por considerarme para ello. Bueno, Guillermo, la primera pregunta que quería hacerte, y en sintonía con lo que es mi programa, ¿tú piensas que todos podríamos escribir un libro? Porque todos podemos escribir un libro. Yo creo que sí, básicamente porque todo el que lee y escribe pues tiene el potencial de poder escribir un libro. Y seguramente que es así, me imagino que lo habrá constatado en más de una ocasión. Otra cosa es la necesidad que tenga uno de escribirlo, ¿no? Que yo creo que es fundamental. La necesidad que tenga uno de expresarse a través de la escritura es lo que va a terminar llevándolo, poniéndolo en la puerta de la escritura, aunque evidentemente, bueno, como toda expresión, parte yo creo que de la necesidad de querer la vocación y el propósito de querer decir algunas cosas, y eso es, a mi juicio, el mayor motor. Sí, realmente fíjate, esa respuesta me parece súper interesante, porque a lo largo de este año vamos a ir entrevistando no solamente de alguna manera tú escribes, y has escrito muchísimo, porque no podrías escribir las canciones si no escribieras, pero también vamos a contactar a deportistas, a pintores, a diseñadores gráficos, que no necesariamente están casados con el área de la escritura, sino que utilizan otras formas de expresión. Y lo interesante en este caso es que todos logran transmitir lo que quieren desde distintos ámbitos. Lo que pasa es que, por supuesto, en este programa, lo que yo quisiera es que todos pudieran escribir eso que expresan. Claro, claro, porque, bueno, evidentemente la escritura es un medio fabuloso. Es más complicado comunicarse con otros medios, con otras disciplinas. La disciplina de la escritura, por llamar de algún modo,
es por excelencia la que te permite un acceso más directo. Por lo Sí, menos así lo veo yo. Yo nunca he escrito un libro, pero me imagino que debe ser así. ya me respondiste la pregunta que te iba a hacer ahorita. Ah, bueno. Te iba a preguntar precisamente que si habías, además de haber escrito canciones, alguna vez habías escrito algún libro, un cuento, algún anecdotario. La verdad que una vez escribí un cuento, pero no pasó de mi escritorio, si no trascendió, no logró convertirse en otra cosa. Era un poco un sistema de comunicación que tenía con algunos amigos, entonces el cuento vino a la mano. Me han invitado en algunas ocasiones a escribir cosas, pero creo que no estoy yo no tengo esa fruición, porque hay mucha gente que lo hace muy bien. Entonces, como yo tengo este otro vehículo de expresión, que además tiene restricciones muy concretas, ¿no? Porque tengo que hacer coincidir el pensamiento, la expresión de lo que siento, lo que quiero comunicar, con una forma que es la Mm, forma musical. Entonces allí hay unas restricciones adicionales, no solamente la expresión libre y autóctona de todo lo que se me ocurre, sino que tiene ese cauce que es lo que hace que sea más difícil, ¿no? Por eso me encantaría poder escribir 5 canciones en la mañana y 5 en la tarde, pero es mucho más complicado que eso. Porque tengo esa restricción del acompañante musical. En mi caso, por lo menos yo siempre pretendo que vayan de la mano y que ambas tengan contenido suficiente como para perdurar en el tiempo, ¿no? sí, sí, bueno, realmente eso es, primero que es muy profundo y lo otro es que quizás hay también que hacer una separación bien importante en las dos líneas de escritura que uno conoce por experiencia, ¿no? Con la línea de lo que uno conoce como ficción, que Ujú. es realmente muy complicado de trabajar, que son las novelas, los cuentos, los thrillers, ¿no? Porque eso sí requiere una formación bien específica y para la cual en mi caso no estoy ni formada ni preparada y no haría la irresponsabilidad de tutorar a nadie en el área de ficción, ¿no? En el caso de los libros de no ficción, que es el área con la que yo trabajo y con la que he desarrollado todo el programa, quizás es mucho más cercano, ¿no? Es más cercano porque es tal vez colocar en las palabras cotidianas con las que nosotros nos comunicamos diariamente las vivencias o el mensaje que queramos dar, ¿no? En general los libros de no ficción, que son todos estos que están aquí detrás de mí, son biografías, vivencias personales, metodologías de trabajo, que no necesariamente requieren una estructura, por ejemplo, como una novela que tienes que desarrollar todos los personajes, tienes que desarrollar las características, no solamente físicas, sino también las psicológicas, ¿no? Y llevar al lector, eso es realmente complicadísimo y yo me quito el sombrero ante quienes hacen eso porque Sí, sí, evidentemente eso requiere de otras estrategias, ¿no? Ahora, evidentemente. si yo te preguntara hoy, ¿te gustaría escribir un libro de no ficción a estas alturas de tu vida? No lo sé, porque pasa mucho que cuando estás en una reunión con algunos amigos y alguien te pregunta y empieza a hablar de anécdotas y cosas que han sucedido, que has atestiguado, tú deberías escribir tus memorias. ¿No? Que yo, bueno, no sé si sean tan interesantes mis memorias, pero evidentemente sí, a lo mejor pues, esa es la invitación que me han hecho en muchas ocasiones, ¿no? A tratar de formalizar eso que es evidentemente no ficción. Como bien dices, lo otro requiere una estructura, un pensamiento, una preparación, porque no se puede, una novela no la puedes improvisar, ¿no? No puedes No, decir, ah, voy a escribir una novela y mañana la tengo lista, no, pues eso no sucede de esa manera, no. sino que requiere pues un trabajo. Y pasa un poco lo mismo con la música, ¿no? Uno puede, como siempre en la escuela, en el colegio, y se escribe un poema, entonces uno, claro, uno se pone y escribe un poema y qué sé yo, y le parece que es maravilloso, pero eso en el fondo lo que es una expresión espontánea de la creatividad, de la mente, de la necesidad de decir cosas. Y yo creo que por eso me parece que la aclaratoria que haces de no ficción, pues mira, es válida y pertinente, ¿no?
para escribir no ficción, para hablar de ti en el fondo, que es de lo que se trata, ¿no? Cuando hablas de, no, de la vida, de lo que te sucede, que es un poco lo que yo hago con las canciones en algunos casos, cuando es no ficción, cuando hablo de lo que me parece, de lo que el Claro. mundo me ofrece, entonces lo analizo y trato de encontrar una forma de hablar de ese tema en una connotación específica y dejar alguna posible ventana a otras interpretaciones, ¿no? No sé si sea posible, a lo mejor en algún momento me lo planteo, me imagino que también tiene sus métodos y sus cosas, ¿no? No es sencillo escribir un libro, escribirlo bien, quiero decir, ¿no? Exacto. Hacerlo con fundamento y con un propósito y que quien termine leyéndolo no se sienta defraudado. Creo que eso también es importante, que haya un detalle allí sobre eso, ¿no? La honestidad para Claro, hacerlo. claro, sobre todo que cuando uno, eh, como el objetivo fundamental de un libro de no ficción es que cumpla lo que promete. Bien, Exacto. que tú expones algo al principio y que cuando la persona va desarrollando la lectura, al final sienta que sí, bueno, me entregó lo que me ofreció, ¿no? Yo pensaba un poco, tú debes tener vivencias realmente interesantes. Yo me leí el libro que escribió Gerardo Guarache sobre Giordano, Ujú, Giordano by Giordano, ¿no? ujú. Para las personas que son contemporáneas conmigo, que somos venezolanas, ustedes son parte de nuestra vida. Es decir, ustedes, nosotros no formamos parte de la vida de ustedes, pero ustedes forman parte de nuestra vida. Entonces yo iba leyendo toda la historia de Giordano y decía, Dios mío, pero es que yo estaba allí. Todo lo que van narrando, todos los hechos históricos, Sí, todos sí, los sí, sí. acontecimientos, o sea, yo soy parte de esa historia, ¿no? Como venezolana. Entonces, evidentemente, seguro que tú te sientas a escribir tus anécdotas y vas a tener una gran cantidad de venezolanos que van a resonar contigo porque tú formas parte de la vida de muchos de nosotros, quizás en cuando se enamoraron, o cuando, no sé, se Claro. desamoraron, eh, vivencias quizás de una época muy bonita y bueno, eso tiene que ver con la letra, con lo que tú estabas viviendo en ese momento y que forma parte de tu vida. Eso efectivamente puedes llevarlo sin lugar a dudas a un libro de no ficción de manera perfecta, ¿no? Solamente, bueno, Y seguramente. Sí, lo que pasa es que también siendo, como dices, atestiguando esta historia contemporánea, estando allí en primera fila, porque a veces sin planteártelo, pero terminas estando en primera fila, cuando lo comunicas, mucha gente pasa eso que dicen, ¿no? Que mucha gente se identifica y dice, oye, pero eso me suena. Yo, o sea, no estaba en ese momento, pero toda esa vivencia se corresponde con la mía, con la vivencia propia. Entonces, bueno, evidentemente me parece que sí, que es un propósito, ¿no? Plantearse escribir un libro y escribirlo en tan breve lapso, además, sí, que ese bueno, es otro reto. Sí, bueno, ese es el reto, lo que yo ofrezco, ¿no? Un libro que puedes claro, escribir en 40 o en 70 días y evidentemente eso tiene unas estrategias allí. Y un trabajo de mi parte, porque bueno, es un trabajo realmente muy, muy cercano de todos los días. Me convierto como en una marcación hombre a hombre de basquetbol claro. con cada uno de los escritores, ¿no? Sí. Ahora, yo me permití hacer una pequeña lista porque me gusta ser bastante ordenada con mis entrevistas, porque además yo no soy de esta área, yo soy ingeniero industrial y entonces todo Exacto. me gusta ordenadito para que, bueno, ustedes aprovechen su tiempo y yo también. Yo hice unas pequeñas preguntas aquí, ¿no? Y bueno, una de las cosas que quería preguntarte era si eres un lector apasionado y qué tipo de libros te gusta leer. Bueno, la verdad es que dependiendo cómo definamos eso, y las cosas que leo, las leo con mucho entusiasmo y pasión en algunos casos, pero no soy lo que llaman un lector empedernido, Ok. no, porque me aburro muy pronto. Entonces pasa eso, que leo, me gusta por eso leer ensayo más que novela, ¿no? El Mm, ensayo me parece más interesante porque es el parecer del escritor, del autor, sobre un tema concreto de una extensión que es como un tratado sin llegar a esas profundidades, pero digamos, es una opinión concreta y concisa. Me gusta mucho el ensayo porque es mucho más agudo, si se quiere. La claro, novela, por supuesto, no es que no haya novelas maravillosas, que las hay por montones, fabulosas, que
tienen una extensión determinada porque necesitan establecer un hilo, un tiempo y que los personajes vayan desarrollando su personalidad y tal. Pero, por ejemplo, últimamente, que me gusta mucho leer a Susan Sontag, que es una mujer estupenda que murió ya desafortunadamente, y tiene muchos ensayos. Hay un libro que se llama En el mismo momento, que es fabuloso porque recoge discursos de ella cuando la premiaron en ciertos y determinados lugares, artículos de prensa, artículos de algunas revistas especializadas, qué sé yo. Entonces es eso, su planteamiento sobre diversos tópicos que un poco como cantautor me tocan porque es esa idea, ¿no? De hablar de lo que te rodea y tratar de analizarlo y de compartir ese análisis con otros a ver si logran de alguna manera que haya comunión. Pero sí, del sentido tradicional de la palabra, o sea, el lector apasionado que lee un libro a la semana, no soy. Mm. Por eso, quizás porque me aburro muy pronto. Entonces, cuando ya empiezo a entender, ya pasa como con las series de las películas, que te pones a ver la película y ya sabes quién es el asesino y Sí, cómo va a terminar. ya ahí perdiste el interés. Pierdes todo interés y dices, no, pero ya esto lo vi antes, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate, bueno, es interesante, ¿no? A mí también me gustan los ensayos, pero siempre yo fui una fanática lectora, yo recuerdo desde que estaba niña. Quizás tiene que ver un poco, yo tenía mi abuelo murió de 103 años, era un hombre muy Imagínate. longevo, y leía muchísimo, pero además era un extraordinario cuentacuentos. O sea, nos atrapaba contando cuentos. Y a mí me encantan los libros inmensos. O sea, yo leí El Señor de los Anillos completo, todos los libros, incluso hasta el diccionario que creó de palabras, elfo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero jamás me atrevería a escribir una novela, ¿no? Porque no me siento formada así. Y una de las cosas que me llama la atención es que todos mis libros, no importa que sean novelas, todos mis libros están rayados, ¿no? Quizás cuando las personas oyen eso se mueren, pero todos mis libros tienen anotaciones, rayas, marcadores de todos los colores. Quizás en algún Sí, sí. momento pensé que iba a hacer esto que estoy haciendo ahorita porque eso me ha servido de mucho. Claro, yo la verdad es que no me gusta marcar los libros. Sí, ¿no? Y cuando digo eso me matan la mayoría de las Sí, personas, pero bueno. yo lo que hago es que los voy llenando de papelitos, entonces voy marcando las hojas y entonces tienen un montón de papelitos, pero sin rayarlos para que alguien más lo pueda disfrutar y tenga su propia opinión del texto, ¿no? Y no tenga ese sesgo que yo le imprimiría. Ah, exacto. El mío sí, los míos van todos marcados, todos. Es- Mira, otra cosa que te quería preguntar. Cuando tú lees, tú sientes que de alguna manera eso que tú lees te ha ayudado a construir letras de tus canciones a lo largo de tu vida. O sea, tienen un impacto, o más que la lectura, son los hechos que te rodean los que podrían hacer que te escribas algo. O sea, ¿es más las letras o más lo que vives o una unión de las dos cosas? Y no, yo creo que sí, fundamentalmente. En la lectura, la apreciación de la lectura abre universos distintos, perspectivas de otras personas a las que no conoces, que son importantes y que además te abren la mente, te hacen ver una misma cosa de diversa manera, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Sí, yo creo que sin duda la lectura, no digamos que te ayuda, sino que es parte de la cosa. Escribir sin tener sino solo la experiencia propia es a veces muy frustrante porque te quedas además muy corto, ¿no? Fíjate, me Claro. pasa con las canciones que a lo mejor eso creo que lo tenías ahí también en el cuestionario que me pasaste. Pero sí, no voy a adelantarme, pero es verdad, yo creo que sí, la lectura es fundamental. Quizás no tiene un efecto inmediato, que leo un libro y empiezo a escribir una canción, evidentemente Mm, no funciona así, pero claro. sí, esa amplitud que da el saber la posición de otros es lo que termina definiendo el equilibrio, ¿no? El camino que yo entiendo como positivo, pues esa búsqueda interminable de hacer el bien, encontrar la verdad y buscar la belleza en la vida, ¿no? Un poco principios filosóficos de Sí, siempre, pues, ¿no?
Sí, tal vez también el hecho de leer y leer quizás de todo un poco hace un enriquecimiento de nuestro vocabulario que permite, en el caso de quienes son Ah, cantautores o compositores como tú, no utilizar la misma palabra para decir lo que diríamos nosotros. Por eso quizás nos ah, atrapan tanto ustedes como compositores, porque son capaces de decir en palabras que nosotros no utilizaríamos quizás cotidianamente lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Y eso es el arte. exactamente. Esa es una forma, sí, y tienes que, yo creo que es un requisito fundamental para escribir canciones, por lo menos tienes que ampliar tu vocabulario para que Pero no a sea menos que todo. escribas algunos géneros Claro, sí, o que hagas que no esas cosas. requieren de mucho, no requieren de mucho Mami, te quiero, mami, te adoro. Sí, ese tipo de cosas, pues hasta ahí, con eso es suficiente, pero no necesitas hace sino el falta, silabario, sino el silabario. Y sí, ya. Ok, bueno, vamos entonces a ir entrando en materia de lo que sí sería como conectarte, Guillermo, con mi programa, y es, ¿qué cosas podrías tú decir que haces tú para activar tu creatividad? ¿No? Porque, bueno, no vamos a decir que tienes un método riguroso, pero creo que cada uno de nosotros en el área donde se desarrolla, tiene algunos vínculos con cotidianidad o con rutinas que uno sabe que son capaces de disparar la creatividad o de hacerlo un poco más productivos en nuestra área. ¿Qué crees tú que podría ser eso para ti? sí, la verdad es que yo intento a veces varios métodos. Yo intento, en el caso de las canciones, escribir solo en principio la letra, ¿no? Cuando hay una idea que me persigue por los rincones, entonces trato de sentarme y plasmarla o empezar a hacer un boceto de eso, ¿no? Y lo otro que también funciona en mi caso es la guitarra. La guitarra te ayuda a esas ideas que también son, es otro tipo de ideas, pero que también funcionan, que son ideas musicales que tienes, las desarrollas, empiezas a tratar de sacarla de la mente y transformarla, convertirla en un sonido. Eso también ayuda muchísimo, dispara entonces el acople entre esa idea escrita con la idea musical que tienes y que puedes hacer coincidir, ¿no? O alguna música, algún modo que te dice que esto pudiera tratar el tema aquel que está pendiente, que está anotado en ese montón de libretas que tengo y cuadernos donde voy apuntando cosas, ideas. No tienen ningún orden, sino que voy como allá. Entonces, algunas que sí, cuando la canción empieza a tomar forma, va ocupando otra libreta, otro lugar, y entonces ya está siempre pendiente de modificar. A veces me pasa que, bueno, que estoy meses con una canción y no termino de encontrar la forma o de culminarla o de decir todo lo que quiero, porque esa es una de las restricciones, ¿no? Una canción de media hora no la soporta nadie, entonces a veces tienes que ser como conciso y tienes que encontrar conceptos y resúmenes que te permitan en una frase o en dos dar una idea más concreta, más grande, ¿no? Y bueno, de eso se trata un poco, en mi caso, ese balance, ese equilibrio, conseguir ese delicado balance. Entonces, tú dirías que para ese proceso creativo, ¿tú necesitas estar inspirado para sentarte a escribir o sientes que hay más de disciplina del autor, del compositor o una mezcla de la disciplina con la creatividad para que esa inspiración se active? ¿Qué piensas tú? Sí, es un poco así, hay una mezcla, tiene que haberla, pero la inspiración la consigues, te sientas y empiezas a escribir lo primero que se te ocurre, ahí la inspiración va llegando, ¿no? Como decía Exacto. el poeta, que si llega la musa que me encuentre trabajando, ¿no? Eso decía Pablo Un poco, Picasso también, que trabajaba 16 horas al día y me decía, bueno, ¿estás inspirado? No, es que si no me encuentras trabajando, ¿cómo sé que estoy inspirado o no? claro, en algún momento sentiré que sí, logré culminar, porque es mucho lo que escribes, es mucho lo que va a la basura, ¿no? Así Y lo es, mismo, ideas musicales y tal, sabes que eso no sirve, entonces, pero te sirve como ejercicio, como calistenia para la mente. Y yo creo que efectivamente. funciona así, yo creo que tienes que proponértelo, o sea, la creatividad la tienes evidentemente innata. Quien es curioso, quien está pendiente atento a las cosas y que quiere saber un poco más siempre, es por naturaleza curioso. Entonces esa curiosidad
termina traduciéndose en muchos casos en creatividad. Yo creo que allí radica la cosa, supongo que es así, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo no puedo hablar sino por mí, porque no tengo un método sino el que uso yo. Bueno, pero nos has regalado un pedacito de ese método hoy para nosotros. Ok, yo creé aquí inventando un poco para esta entrevista, algo que yo llamé un test de agilidad. ¿Ok? Okay. Entonces, aquí la idea es que no pienses mucho, sino que lo logres hacer en la medida en que tú lo pienses. ¿Cuál para ti es la canción que has escrito y compuesto más rápido y cómo lo lograste? Bueno, yo creo que hay un tema que se llama Ya no estás aquí, que lo escribí, me senté y fue saliendo así, una estrofa tras otra, y en media hora estaba escrita. Y hay otras en las que tengo tiempo, ¿no? Que no logro. Por ejemplo, hay una canción que se llama El Espejo, que tengo como un año haciéndola, Ah, porque le he bueno, cambiado esa era la la letra. siguiente pregunta, ¿no? Que ¿cuál era la canción que más tiempo te ha tomado escribir y por qué? Bueno, ya me acabas de responder que esa no todavía. No encuentro cómo decir todo lo que pienso acerca del tema, porque es un tema complejo, ¿no? Es un poco como lo que ves cuando te miras al espejo, cómo te reconoces y cómo interactúas Mm, con ese otro individuo que está ahí enfrente de ti. Y eso me parece mentira, pero me ha costado cerrar el ciclo para que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces, claro, tengo 120 versiones de la letra, más larga, más corta, y no termina pero me imagino que la terminaré en algún momento, dependiendo de la necesidad que tenga de expresarlo. ¿Y las dos canciones fueron escritas o esta, por ejemplo, ya no estás aquí, que bueno, para nosotros eso es un hit, me la sé de memoria, y esta tienen que ver ambas contigo o no necesariamente? Sí, no son biográficas, pero sí corresponden a momentos muy concretos, ¿no? Yo trato, sí, de no escribir sobre mí, porque me parece que no es interesante. Además, es más sensato, por lo menos así lo veo yo, tratar de hallar hilos, hallar puntos en común con la gente. Entonces, si Claro, escribo sobre lo que me pasa a mí nada más, seguramente le gustará a 2 personas o a 3. Pero si trato de encontrar lo que yo en esa sensación intuyo que es una sensación de muchas más personas, allí quizás logro expandir el diálogo y hablar con más gente y comunicar, ¿no? claro. Fíjate que eso es parte de lo que les comunico yo también a quienes se sientan a escribir por primera vez su primer libro, que comienzan a escribir su primer libro. Y muchos de ellos me dicen precisamente eso, dicen, pero voy a escribir sobre el duelo. Tú sabes la cantidad de gente que ha escrito sobre el duelo, cuántos libros hay sobre el duelo, o sobre el desamor, o sobre una enfermedad X. Entonces le digo, sí, lo que pasa es que tú no vas a escribir sobre lo que esa persona escribió, sino cómo tu percepción unida a lo que las demás personas viven, tú la transformaste y la viviste. Entonces tú eres un ser único desde pequeño. Entonces tu visión y la forma en que te acercas a eso es distinta a cualquier otra que esté allí. Y eso te va a hacer conectarte con una gran cantidad de personas que quizás se identifican con la forma en que tú lo sentiste y tú lo Así es. manejaste y lograste superar, ¿no? Entonces, O que la entienden como útil, ¿no? A lo mejor yo lo exacto. manejé mal y esta otra perspectiva me da una posibilidad distinta. Sí, yo creo que funciona eso efectivamente. Sí. Cuando tratamos de ser a través de la unicidad, de lo único que somos cada uno individualmente, proyectarlo y decirlo de la manera más clara posible, puede ayudar, porque los temas ya sabemos que son pocos en Sí, el fondo. Los temas son y los temas que hay, son 4 o 5. totalmente. Y entonces Sí, todos escribimos sobre la misma cosa y le damos vueltas y para sí, adelante, para atrás, pero es la misma cosa, ¿no? En el fondo. es cierto, es cierto. Sabes que el año pasado entrevistaron a Ilan Chester, no sé si fue Roman Losigli que lo entrevistó, y yo me quedé impactada porque él le preguntó que qué lo inspiraba a él. Y me dijo, lo interesante es que todas las canciones de amor que yo escribí no eran para un amor, eran dedicadas a Dios. Y yo me quedé, ¿what? Entonces, ese día me dediqué a buscar con mis discos, porque yo tengo de ustedes todos los discos en original, y empecé a buscar una por una las canciones y decía, sí, o sea,
después que él lo dice, fíjense, la gente, cada uno decidía para quién era, para un amor que lo dejó, pero todas mis canciones, mis letras de canciones eran de amor a Dios. Fíjate, una inspiración, un Y, fondo, sí, sí. pero cuando, Él es muy religioso. totalmente, sí, Sí, totalmente. Eso me dejó eso, impactada. eso dice al menos, yo no sé si es verdad, pero en el fondo es así, yo creo que sí, se refleja en muchas de sus canciones. Y yo trato, como te digo, no hablar de mí ni de adoraciones de ningún tipo, yo más bien voy en otro camino, pero me interesa así que poder encontrar ese punto en común con otros, ¿no? Yo creo que, por lo menos en mi caso, eso es importante, que la gente comprenda lo que quiero decir. Claro, y eso implica también hacer un esfuerzo de concreción y de síntesis para que se entienda eso que tú estás tratando de decir o una cosa relativa y no la idea opuesta, ¿no? Que también pasa a veces que cantas una cosa y la gente dice, ah, pero es que eso no tiene nada que ver con eso, sino con esto otro. Sí, Eso debe ser muy duro para un compositor, que las sí, personas me imagino, entienden que todo lo dice entienden otra totalmente cosa. opuesto. Sí. Sí. Bueno, realmente qué fascinante. Guillermo, ¿qué te gustaría escribir o componer que aún no hayas explorado, que no hayas hecho? Que te digas, oye, me gustaría este género Bueno, o te así. podría dar una respuesta políticamente correcta, como si me gustaría escribir una ópera sobre el Ávila, no, pero es mentira, no me interesa para nada escribir una ópera sobre el Ávila, ni una cosa parecida. Pero sí, yo creo que estoy intentando a través de las canciones decir cosas concretas. Estoy también, tengo un proyecto hace mucho tiempo de música instrumental. Yo he hecho música instrumental en otros momentos porque he hecho música para cine y para teatro y un montón de cosas. Ujú. Pero me gustaría poder explorar eso y no tener la necesidad de comunicar una idea concreta, sino que esta idea, que por el contrario es muy abstracta, la música instrumental, te podrás imaginar, pues que no es sencillo dar mensaje, a menos que tú en el título, la primavera, entonces todo el tiempo flautas y oboes, y tú dices, ay, qué bonita la primavera, puedo Claro. ver los pájaros brincando en los árboles. Mentira, la música es muy abstracta. Y cuando no tiene letra, pues lo es doblemente. Sin embargo, bueno, es un intento que siempre recurro a él, en una práctica más bien, y en algún momento lo terminaré, supongo. Sí, Bueno, buenísimo, buenísimo. espero. ¿Y qué no escribirías como música? Que tú me digas, mira, eso no lo escribiría jamás. Pues mira, no sé, porque yo creo que hay dos tipos de música, la buena y la mala. Exacto. Sí. Y ahí cabe todo, ¿no? En la música buena, que para unos es buena, pues tendrá unos valores y una cosa de Beethoven hasta los Beatles, que se pasando por todo lo que hay en medio. Exacto. Y la mala es quizás la que no logra conmoverte, ¿no? La que no Mm, despierta en ti ningún sentimiento bueno, bonito, sino que más bien te deja un sabor amargo. Yo creo que esa no me gustaría. Por eso lo evito. No sabría cómo decirte que no compondría una música como la de fulano o de Perencejo, sino y lo que trato es de que toda la que componga en algún momento conmueva a alguien, ¿no? me gusta eso. Sí, creo que precisamente yo creo que eso es lo que uno busca cuando uno escucha música, bueno, a menos que vayas a hacer otra cosa, pero cuando Claro, escuchas lo que quieres es que eso que estás oyendo, indistintamente de cuál sea el género, efectivamente te llegue. Que uno te sienta que... llegue y así es, y te produzcan sensaciones, que eso es lo importante, ¿no? Por eso Sí, una vez le dije a alguien que yo trataba de escribir para la parte de arriba del cuerpo, no para la cintura nada más, no para los pies, que mucha gente escribe pensando que no, para bailar y tal. Y no, yo quiero que la gente piense, bailas un ratico, pero te queda el recuerdo por mucho más tiempo, ¿no? claro, claro, claro. Permanece allí, sí. Sí, sí. Bueno, Guillermo, la verdad es que creo que con esto cerramos las preguntas que tenía estructuradas. Me gustaría sí preguntarte si quisieras decirle algo a estas personas que quieren escribir algo sobre su vida o exponer Bueno, lo que ha sido su experiencia, si quisieras darle algunas recomendaciones desde tu punto de vista como compositor.
algún tips, alguna idea de cómo Creo acercarse. que lo que se me ocurre decir, sí, para no pecar de arrogante dando consejos y cosas de ese tipo, que el que tenga la necesidad, que sienta que pudiera a través de la escritura, en este caso, encontrar una forma de expresar sentimientos que están ahí debajo de la costra de la ciudadanía, que uno anda por la vida tratando de ver cómo resuelve las cosas, y que están ebulliendo como un volcán y que están allí tratando de salir. Yo creo que tiene que darse la oportunidad, tiene que darse la oportunidad de intentarlo, sentarse, buscar la manera de abrir ese camino, de destapar para que esa lava surja y no necesariamente queme cosas, sino que simplemente sea la expresión, ¿no? A lo mejor no es el ejemplo más feliz el del volcán, pero yo creo que sí puede ser abrir Exacto. esa ruta para que ese río fluya, ¿no? Los ríos no se devuelven, los ríos siempre van en una Así sola es. dirección, ¿sí? Entonces, Muy bueno, eso, buscar el mar de la creatividad con el río que tenemos dentro. buenísimo. Bueno, de verdad, vuelvo a darte las gracias por haber aceptado la invitación, sobre todo de una desconocida como yo, para acompañar a estas personas que quieren de alguna manera comenzar a escribir su historia o sus vivencias o sus éxitos profesionales a cualquier nivel y que pudiésemos darles algunos tips de lo que hacen otras personas en otras áreas que no necesariamente están casadas con la escritura de libros de ficción o de no ficción. De verdad, muchísimas Muy gracias. No bien. sé si quieres decir algo para despedirte antes de cerrar. Nada, solo me resta agradecer la oportunidad de comunicar y decir estas cosas, ¿no? Que siempre es bonito. Así que nada, yo soy el agradecido. Un placer. Bueno, encantada y bueno, entonces ya será hasta una próxima entrega de Todos podemos escribir un libro. Muy bien. Ya va. No te vayas. No Ok, te vayas porque bueno, ya aquí ya terminamos la grabación como tal. bueno. Quería comentarte que hace muchísimos años, como en el año 94, 95, nosotros, mi esposo y yo, compramos unas entradas con unos amigos, nosotros somos de Maracay, para ir a Caracas a verte, a ti, a Frank Quintero y a Pedro Ya Pedro Castillo. Castillo. Que Ah, se claro. presentaron en un local, yo no recuerdo si se llamaba El Búho, algo así era, no sé. Sé que ¿En era dónde? otra ¿En cosa. Maracay? No, no, en Caracas. Ustedes se presentaron, nosotros Caracas. fuimos acá, nosotros compramos aquí las entradas en un lugar que se llamaba Arpegio. Entonces quería comentarte esto porque nosotros fuimos, llegamos, y cuando llegamos, estaba cerrado porque estaba lleno. Y yo me acuerdo que yo le digo, mire, Ah, vaya. yo vengo de Maracay, compramos estas entradas de Maracay y a mí me abren esa puerta como sea porque no me había dejado fuera. Y entonces, era un sitio donde uno tenía que subir unas escaleras, era un Ah, sitio ya me acuerdo. cerrado. Y En entonces, Altamira. en Altamira. Y entonces, los tipos crearon una mesa y la mesa la pusieron pegada de la tarima. Y nosotros estábamos, ustedes tres estaban así, y entonces ustedes nos saludaron, nosotros saludamos. Cuando terminaron de cantar, ustedes van y nos preguntan, ¿y ustedes quiénes son? Sí, claro, porque Entonces la yo, gente te saluda. claro, entonces no, nosotros somos de Maracay. Que digo, ay, nosotros estábamos pensando que eran unos productores. Claro, claro. Se me olvida eso, nosotros tenemos por ahí, porque nos firmaron los, no sé, los papeles de comer y los Ah, portavasos. imagínate. Nos reímos Sí, muchísimo con eso, sí. bueno, de eso hace un montón de tiempo, sí. Muchísimo, casi 20 años. Casi, no, Sí, casi imagínate, 30. me acuerdo, pues ya no está ese sitio, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Ya no está allí, pero eso lo repetimos en algunas ocasiones, hicimos varios. El año antepasado estuvimos haciéndolo en Miami, ellos están los dos allá. Sí, sí, Entonces sí. fui hasta allá y cantamos los tres en un Oh, teatro, en una cosa que hay ahí también. Bien, bien, fabuloso, fabuloso. simpático por lo menos. Sí. Sí. Yo contacté también a Pedro Castillo y me dijo que sí, que me iba a ayudar con la entrevista. Y Sí, ahora a la Pedro. una voy a entrevistar a Luz Marina también, Ah, perfecto. Son sí, grandes amigos los dos. sí, de verdad que se los agradezco mucho. De verdad, de No, verdad. nada. Cuenta con eso. Gracias, Guillermo. Bueno, que Un tengas un placer. feliz día. Encantada por haberte tenido por aquí. Igualmente. Gracias. Chao, Chao. chao, chao.